Dice la palabra en Mateo 8, 5 y 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El tema que quiero hablar es cuando el Señor nos quiere limpiar. Cuando el Señor nos quiere limpiar. Alabanza en nombre del Señor. Esta es una historia, todos sabemos lo que es un centurión. Un centurión era un oficial en el Imperio Romano que estaba a cargo de 100 hombres, centurión de 100. Y este hombre era un hombre gentil. Este hombre no era judío. Este hombre pues claramente no pertenecía al gremio de lo que Jesús vino a predicar. Pero este hombre reconoció algo. Primeramente, este hombre, al ser centurión, tenía una vestimenta, una vestidura de autoridad que le había entregado el gobierno y el emperador para, con autoridad y poder, dar órdenes a sus soldados. Por tanto, él conocía lo que es la autoridad. Que la autoridad no se debe de violar. Usted no puede nunca violar las autoridades que Dios ha puesto en el pueblo, la ciudad. Usted no puede violar las leyes, por ejemplo, las leyes de tránsito, otras leyes. Tampoco usted puede violar las autoridades que Dios ha puesto en su casa. Eso trae resultados, como hemos dicho un sinnúmero de veces, difíciles y dolorosos. Así que este hombre se acerca a Jesús y pensando en su corazón: yo no soy judío, yo soy gentil, yo trabajo para un gobierno que es odiado, un gobierno que los mismos judíos hablaban negativo del gobierno del Imperio Romano. Y este hombre ve varias cosas. Lo primero que ve es que él mismo tiene autoridad para enviar y mandar 100 soldados, pero que Jesús tiene autoridad para hacer lo que él quiera. Y este hombre tiene una situación, una crisis. Dice, alabanza el nombre del Señor, que el criado de él estaba postrado en la casa, era paralítico y estaba gravemente atormentado. Este hombre, siendo gentil, usa una palabra atormentado. La palabra atormentado usualmente se registra cuando una persona está atormentada por demonios. Hay características que usted conoce, yo le he enseñado en otras clases, de reconocer una persona que está endemoniada o influenciada. Y una de ellas es que la persona, su tez, su rostro se torna verdoso, se pone como verde. Y usted sabe que es una potestad, un agente diabólico que atormenta a esa persona o a persona. Posiblemente se dio cuenta, vio el cambio de color en la piel y vio que este hombre estaba atormentado por una potestad diabólica. Y viene y se acerca a Jesús y le dijo estas palabras, mire esto, que Jesús le contestó: yo iré y le sanaré. Bíblicamente Jesús nunca entró en la casa de un gentil. Siempre entraba en hogares de judíos. Por ejemplo, como Zaqueo, que la Biblia dice que él mismo testifica y dice que era ladrón. Jesús entró ahí. Pero nunca se registra de que Jesús entrara en una casa gentil. Lo que me llama la atención es que Jesús no se pone freno. Jesús no se pone con negatividades y no le dijo: ¿sabe qué? Tú eres gentil. Yo nunca he entrado en una casa gentil, ni pienso hacerlo, pero yo iré y le sanaré.
Nótese que Jesús es muy diferente al hombre. Por eso el tema es cuando Jesús nos quiere limpiar. Alabanza el nombre del Señor. Y él se quedó sorprendido. Se quedó sorprendido porque tal vez la gente que le rodeaba le iba a decir, él no va a tu casa. Él nunca va a un hogar gentil. Él te va a decir que no. Pero el Señor tiene una manera de operar diferente al hombre. Cuando dijo, yo iré y le sanaré, él respondió, el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire la humildad de este hombre. Yo no soy digno de que tú me visites. La pregunta que te hago es, ¿tú crees que tú eres digno de que Dios te ministre? ¿Tú crees que tú tienes las cualidades para que el Espíritu Santo saque tiempo y te hable a ti y te ministre? Definitivamente no. Pero hay algo que se llama misericordia. La misericordia hace grandes cosas. Nosotros ninguno nos mereceremos el perdón del Señor. ¿Usted miró su vida pasada? Yo miro mi vida pasada. Una vida sin conocer a Dios. ¿Usted ha examinado donde usted estaba hace años atrás? ¿Usted ha viajado ahora en su mente y ha ido a aquel lugar oscuro, tenebroso, pecaminoso, donde quién sabe cogía la droga y corría el sexo y corrían otras cosas? ¿Te has puesto a pensar en el zafacón que tú y yo estábamos? Y ahora mira dónde estás. Eso se llama, porque Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Él reconoce que Jesús no va a ir a la casa supuestamente, pero ya había dicho, yo iré y le sanaré. Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno, Señor, que tú visites mi casa, que entre bajo mi techo. Entonces él usa lo que él tenía y él practicaba. La autoridad. Porque este centurión, cuando le decía a un soldado, quiero que vayas allá, él iba. Si le decía a otro, quiero que te quedes aquí, él se quedaba. ¿Ve? Entonces él sabe que si Jesús, que tiene la autoridad máxima del mundo, del universo, decía algo, lo que fuera, la enfermedad, los demonios, el infierno, lo que fuera, tenía que obedecer la voz de Dios. Entonces usa esa autoridad. Dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Mire esto, pero te digo, mire, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo haré. Dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y le dijo que vendrían muchos del oriente y del occidente y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas, de afuera será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y hay algo interesante que revela el Espíritu Santo. Dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Supuestamente eran como las 7 de la noche. Creer en lo que Dios habla es la llave de usted alcanzar victoria. Cuando usted no cree al Señor, cuando usted está cegado, encerrado, viviendo en una mente dividida, usted nunca va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Sí puede venir a la iglesia, sí puede levantar las manos, sí puede hasta cantar, es más, puede hasta diezmar y convertirse en un robot cristiano en la casa de Dios.
pero nunca va a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿cómo es posible de que Jesús decida visitar a un hombre gentil, donde todo el mundo, me imagino que se sorprendió, y el hombre le respondió, yo no soy digno, Señor, de que tú me visites, pero tengo autoridad. Digo a un soldado, ve y va. Digo a uno que se quede y se queda. Dice que Jesús se sorprendió que ni aún en Israel había visto tanta fe. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús quiere ir a un lugar a sanar una persona, y cuando vamos al libro de los Hechos, mire la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, bendito el nombre del Señor, y usted mira el capítulo número 10, tenemos otro centurión, igual que el de Mateo 8. La Biblia dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, dice la palabra del Señor, era centurión de la compañía llamada italiana. Aquel otro centurión, con el mismo trabajo que tenía el de Mateo 8. Pero ¿qué sucede? Este hombre también, siendo gentil, no siendo judío, tenía unas características que yo no he visto en muchos cristianos. ¿Cómo es posible que un hombre que no conoce a Jesús como Señor y Salvador tenga unas características que muchos cristianos en las iglesias no tienen? Dice la palabra que este hombre tenía, verso 2, era piadoso. Este hombre tenía piedad. No sé si usted sabe lo que es la piedad, pero este hombre era piadoso. Dice que este hombre era temeroso de Dios. O sea que este hombre no hacía cosas porque malas, porque él sabía de que el Señor lo estaba observando. Y este hombre es gentil, sin conocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué más tenía este hombre? Dice que este hombre, dice la palabra del Señor, que hacía muchas limosnas. Yo no sé si usted sabe, pero yo una vez me contacté con el museo en Sicilia, en Italia, porque en la universidad me pidieron que escribiera un papel acerca de la vida social en el Imperio Romano. Y la parte que me tocó a mí hablar era de las finanzas en el Imperio Romano. Y usted sabe, hermano, que ahí se ganaba muy poco. Un denario al día. ¿Ok? Un denario es poco dinero al día. Y este hombre, con ese salario tan pequeño que tenía, como era temeroso de Dios, como tenía piedad, él hacía muchas limosnas. O sea que yo diría que aproximadamente como un 80% de su salario, él lo regalaba a los pobres. Dice la palabra Jesús hablando que es mejor dar que recibir. Hay personas que nunca dan nada, ni a la misma iglesia. Pero ahí es donde se pierden las bendiciones. ¿Qué otra característica tenía este hombre? Que era gentil. Dice la palabra del Señor, mire bien, y oraba a Dios siempre. Este era un hombre de oración, un hombre que trabajaba para el Imperio Romano, que era maldecido en Israel. Usted los maltratos del Imperio Romano con la gente. Y este hombre era temeroso de Dios y daba muchas limosnas. No conocía a Jesús como Señor y Salvador, pero oraba a Dios siempre. Estas son las cosas que Dios ve. Estas son las cosas que mucha gente a veces pasa por alto. A veces nosotros pensamos que no lo merecemos todo. Pero a la larga, Dios tomará su curso con tales personas y Él obrará conforme a nuestras actitudes
a nuestra manera de tratar las cosas del Señor, en las cosas que pertenecen a Él. Pero ¿qué sucede? Como no se le podía predicar, un ángel no podía predicar, Dios le dio una sorpresa. Dice que estando en la casa, dice el verso número 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Mire varias cosas. ¿Qué sorpresa causa la oración? Como un hombre que no conoce a Jesús como Señor y Salvador, es gentil, oraba a Yahweh siempre, Dios lo está mirando. Y hay dos cosas que Dios pone en relieve. Dice que Dios miró las limosnas que él hacía. En el cielo hay un mural. Y ahí estaban apuntadas todas las limosnas que él hacía, este varón. Y que él oraba a Dios siempre. Dios mira nuestra oración. Hay gente que está en la iglesia y no oran nunca, hermano. Ellos no oran, su vida de oración es una vida. Yo veo gente en las iglesias tan decaída. Gente que yo veo su caída espiritual. Porque se ve en el rostro, se ve en la manera que caminan, se ven en la manera que actúan, se ve un espíritu de indiferencia, siempre están esquivándose. Esas son características de un árbol sin raíces, un árbol sin flores y sin fruto. Ahora nótese que un ángel entra en la hora novena, que son las 3 de la tarde, la hora de oración. Este hombre era bien fiel a la hora de la oración. Y era fiel él y toda su casa. Porque hay familias creyentes que la casa es un desorden. Y este hombre está ahí. El ángel llega de repente. Y él dice que él mirándole fijamente, verso 4, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando usted le extiende la mano a alguien verdaderamente, Dios lo está mirando? Y nótese que es interesante, porque cuando el ángel habla, puso primero las limosnas antes de la oración. Mire qué valor tiene cuando usted da al necesitado. El ángel dijo, de acuerdo a la lista en el cielo, en el memorial de Dios, tus limosnas han subido delante de Dios. Y segundo, tus oraciones. Usted se le sorprende. Él se quedó mirándole fijamente, este centurión, y la Biblia dice, mire esto, alabanza el nombre de Jesús, versículo número 5, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel, mire cómo en el cielo saben hasta sus apodos. En el cielo saben el apodo que te pusieron allá en el barrio donde tú viviste, criaste. ¿Me entiendes? Y conoce dónde tú vives, dónde tú estás. El ángel se manda a buscar a Simón, ¿ok? Que está en Jope, para que venga. Él te va a decir lo que tienes que hacer. El ángel no le podía decir, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, porque a los ángeles no se les ha permitido predicar el evangelio. Nosotros tenemos más importancia que los ángeles. Tenemos el privilegio de predicar. Si aquí llega Miguel, ok, el arcángel se tiene que quedar ahí escuchándome predicar a mí. No puede decir ni papa. La misión de él es otra. Pero no puede decir ningún hermano aquí, mire, conviértete. Porque solamente ese privilegio le es dado a los redimidos por la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo de Nazaret, mi Señor y mi Salvador y mi Maestro. Ahora, no es algo interesante. En la primera parte que hemos leído de Mateo 8, un centurión tiene un problema de su criado y Jesús dice, yo iré y le sanaré. Pues entonces aquí el ángel manda a Cornelio a buscar a Pedro, que es uno de los apóstoles principales, Pedro. Pero ¿qué sucede? El tema es cuando Jesús nos está limpiando. Porque hay que sacar muchas cositas que están dentro de nosotros. Ahora la palabra dice, mire esto, versículo número
6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Ahora, no es algo interesante. El pueblo de judíos no podía estar donde había nada de muertos, ni acercarse a un muerto. Y un curtidor es una persona que trabaja en cueros de animales. Mata a los animales y el cuero lo sacan y hacen algo con el cuero. Pues Pedro se está quedando ahí. A veces nosotros evitamos la mosca, pero nos tragamos el camello. Y ahí estaba Pedro en esa casa que yo lo estaba viendo porque el ángel de Dios en Jope, en la casa de Simón el curtidor. Allí lo encuentra. Dios ve donde tú te metes. A veces llegamos a la iglesia con muchas mentiras y engaños supuestamente ante el Señor. Y sigue las instrucciones de Cornelio, que significa rayo de sol. Y la Biblia dice, mire eso, verso 7. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea que muchos de estos soldados que Cornelio era el jefe se habían convertido a Dios por el buen testimonio. Porque el testimonio es el complemento de la palabra. Hay veces que mucha gente habla del Señor, pero su testimonio es malo. No funciona. Hay gente que a veces pide cosas que ellos mismos no tienen. ¿Me entienden? Y aquí, como dice la palabra, de lo que tengo te doy. Yo no puedo pedir algo que yo no tengo para dar. Ahora, nótese, el ángel explica dónde está Simón, que está en otro Simón el curtidor, y él envía a estas 3 personas que van caminando a Jope. Yo estuve en Jope, está cerca del mar, el mar Mediterráneo. Ahí está Jope, que por cierto es un mar bastante violento, las aguas son como negras. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor, verso número 8, los cuales envía a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, mientras estos 3 hombres van caminando, enviados por Cornelio hacia Jope, Dios está trabajando en Pedro, en la costa. Pedro está en la costa allá, en la casa de Simón el curtidor. Usualmente buscaban esos lugares porque el viento en las costas es fuerte y el olor al animal muerto se esparce por el espacio y se va. Dios conoce todas nuestras cositas, hermano. Usted a veces quiere hacer, hermano, como la perdiz, que cubre los huevos que ya no puso. Y hacemos muchas cositas para disimular y tapar y que se vea bien. No te funciona. Dios te conoce. Dios sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. El espíritu de engaño no va a tomar el control. Lo que yo pienso, lo que tú piensas, es un libro abierto en los ojos de Jehová. Así que no podemos jugar el papelito de inteligente, porque no funciona. Ahora, mire lo siguiente, ahí van de camino. Pero mientras van de camino a buscar a Pedro, estos 3 hombres, por mandato de Cornelio, quien por mandato del ángel le dijo que enviara por Pedro. Pedro está en la casa de Cornelio y al mediodía, a las 12 del mediodía, dice la palabra del Señor, mire esto, verso 9, mientras estos hombres se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Allá Pedro viene, parece que la casa tenía una azotea alta y con la brisa del mar, imagínense, allá Pedro subió, se ajodilló y empezó a clamar a Dios. Pero el Espíritu Santo nos tiene sorpresa, mucha sorpresa. Y mientras Pedro está orando, le vino un éxtasis, o sea, Dios lo sacó. De la palabra exit, salir, éxodo, salida, éxtasis, es salir. Dios le dio una experiencia a Pedro de afuera. ¿Y qué vio Pedro? No se olvide que Pedro es un apóstol principal que Dios usa. Y venía los hombres con un mandato celestial porque el ángel se le había aparecido a Cornelio. La Biblia dice, mire esto, la palabra del Señor, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
Y cuando Pedro tiene esa experiencia de éxtasis, qué sorpresa. Porque nosotros tenemos cositas ocultas que ocultamos. Y que la gente no sabe que tenemos eso. Y lo tapamos bien. Somos unos artistas cubriendo cositas. Disimulamos mucha sonrisa, mucho abrazo, mucho beso. Pero dentro hay cosas que solamente el Espíritu Santo ve. Y Dios le muestra un lienzo. Primero dice que vio el cielo abierto. Dice la palabra, mire esto, versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Cuando Pedro ve eso, porque muchas veces manifestamos una santidad que es ficticia, una santidad que es una pinturita por encima nada más. Y la gente que no te conoce dice, ay, ese hermano es tan espiritual. Ese hermano es tan espiritual. Quítale la piedra y verá lo que hay detrás. Cuando Pedro ve eso, Dios le manda. Mire, Dios le pudo haber enviado a Pedro un muerto. Una visión de un muerto. Y Pedro sabía que era algo inmundo, pero Dios no hace eso. Dios le envió un lienzo que desciende con toda clase de reptiles de la tierra. Ahí van cocodrilos, ahí van lechuzas, ahí van serpientes. Y posiblemente, como yo digo siempre, en el mismo centro del lienzo, un cerdo gigante. Cuando Pedro ve eso, la santidad ficticia momentánea le salió hacia afuera. Porque viene la voz del Señor y le dice, Pedro, mata y come. Hermano, hay muchas cosas que hay que matar, ¿sabe? Que están vivas dentro de nosotros. Los cocodrilos esos que traemos del pasado. Las serpientes que traemos en nuestra vida vieja. Que a veces están viviendo todavía dentro de nosotros. Y que por eso Dios nos los bendice. Porque entramos a la iglesia con un disfraz como Superman. Pero cuando el Espíritu Santo te desnuda, como le pasó a Naamán, que cuando se quitaba el uniforme de general se veía la lepra, las cosas cambian. Mata y come. Pero Pedro, a veces nosotros tenemos una actitud que creemos que somos tan y tan santos, aún más santos que el Señor Jesús. Jesús le quería mostrar algo a Pedro. Y no se olvide que Pedro no lidiaba con los gentiles. Pedro miraba a los gentiles como perros, como serpientes, como cocodrilos. Mira, hermano, en las iglesias hay gente que lo ve usted como una serpiente. En las iglesias hay gente que lo ve usted como un cerdo. Hay personas que tienen una mala imagen de usted, a veces errónea, porque ha sido creada por su propia mentalidad. Pues Jesús le estaba mostrando cómo Pedro veía a los gentiles. No se olvide que los que venían eran 3 hombres y los 3 eran gentiles. No eran judíos. Y venían a acercarse a Pedro. ¿Qué usted cree cómo Pedro iba a reaccionar cuando tocaron a la puerta y 3 gentiles, los cuales Pedro veía como cerdos, serpientes y cocodrilos, lo buscaban? ¿Se da cuenta cómo Dios nos confronta a nosotros? Porque la limpieza comienza de adentro hacia afuera. Y Pedro era un predicador terrible. Oró por un Eneas y se levantó. Oró por Tabita, Dorcas, que estaba muerta, y Dios le usó y la resucitó. A veces se predica y se ministra, Dios te usa en milagro, pero no quieres comerte el cocodrilo ni la serpiente. Porque esa es la manera que tú ves la gente. Ahora, no se olvide, Jesús le dijo al centurión de Mateo 8, yo iré a sanaré.
Saludamos a la audiencia mundial, la paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová. Ahora, en esta condición, mire esto, llegan los hombres. La Biblia dice, mire esto, alabanza el nombre del Señor, versículo 13, y le vino una voz, levántate Pedro y mata y come. Entonces Pedro dijo al Señor, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No, Pedro se creía más santo que Jesús. Hasta ese momento. Dios tiene que limpiar. Ahí entra la humillación. Dios ve lo que hacemos, hermano. Nuestras reuniones ocultas, Dios las ve. Nuestras visitaciones ocultas, Dios las ve. Todo lo ve el Señor. Las conversaciones que decimos, no, mira, que nadie se entere esto y lo otro, Dios las oye. El día menos pensado, tú entras por la puerta del santuario del Señor, el Espíritu Santo se manifiesta y te saca las cosas escondidas a la luz. Y ahí quedas avergonzado. Entonces, ¿qué te cuesta? Vas a tener que decir, no fue el diablo que me habló, no, eso no soy yo, porque tú quieres serte más santo que el Señor. Pero Dios confrontó a Pedro. Tú no puedes seguir ministrando así, Pedro. Yo te uso por mi misericordia. Hermana, Dios te puede seguir usando a ti así. Te usa por su misericordia. Pero hay cositas que tú y yo tenemos que arreglar. Y te las voy a sacar. Ahora mire esto, alabanza el nombre del Señor. Dice la palabra en el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Ve? Hay cosas que usted no sabe que Dios ha hecho. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La mentalidad de Pedro era muy limitada en lo espiritual. Él pensaba que solamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, históricamente hablando. Pero a veces, hermano, usted no se da cuenta lo que es la misericordia de Jesús. Es por misericordia que estamos aquí. Te puso una Biblia en la mano cuando antes tenías una botella de alcohol, una cerveza. ¿Ve? Te puso a adorar su nombre cuando antes en tal lugar adorabas al diablo. ¿Ve? Y esas son cosas que tenemos que tener cuidado porque las cosas de Él no tienen precio. Ahora mire la palabra, sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo número 16. Mientras Pedro estaba perplejo, mire esto, dentro de sí, sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron dónde moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Dios te encuentra. Te puedes mudar por donde tú quieras. Pero una cosa lo sabes. Jehová tiene tu dirección y tu zip code. ¿Eh? A veces queremos ocultarnos de Dios. A veces queremos, hermanos, ocultarse de los hermanos. ¿Quién sabe de qué? ¿De qué vale que te ocultes de los hermanos? Y del pastor. Si el pastor no es el Señor. Y el que te va a corregir no es el pastor. Es Él. O bendecir, cualquiera que sea la decisión del Señor. Ahora, Dios no le había revelado la razón de la búsqueda a Pedro. Porque hay cosas que Dios se guarda hasta lo último. Dice la palabra del Señor, mire esto. Y mientras Pedro pensaba, verso 19, en la visión le dijo el Espíritu, y aquí 3 hombres te buscan. Dios le habló por el Espíritu. Mira, 3 hombres te buscan, Pedro. Eso era para que cuando los hombres dijeran que llegaron aquí porque cuando Dios los envió, Pedro no iba a dudar. 3 hombres te buscan. Como tú eres de oración y de azotea, porque aquí hay muchos de azotea, alabanza el nombre del Señor. Como oras tanto y buscas tanto mi rostro, pues te voy a decir, el Espíritu Santo hablándole, que 3 hombres te buscan. Llegaron a la puerta de tu casa, como van a llegar a la tuya tarde o temprano. Por eso es que a veces hay gente que, bueno, hace cosas para tratar de divertir las cosas
de Jehová. Ahora mire esto, amado. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Porque Pedro iba a dudar. No hay gente que duda en el altar. No hay gente que cuando Dios le ministra, mire, para ser pastor tiene que ser llamado por Jehová, ¿sabe? Porque si usted no es llamado por Jehová, hermano, hay tanta gente ficticia en las congregaciones hoy día que andan vestidos de oveja y son lobos rapaces. Y si usted no tiene el discernimiento del Espíritu Santo de Dios, le va a pasar como Caperucita Roja. Es importante, hermanos, que tengamos la visión del Espíritu Santo de Dios. No dudes porque yo los he enviado. Y cuando Pedro escuchó esa palabra, que el Espíritu Santo le estaba hablando a Pedro mismo, porque no había nadie con Pedro en la azotea, solamente él y el Espíritu. No dudes de ir con ellos porque yo los he llamado. Ya Pedro sabía que cuando abriera la puerta y viera lo que viera, era enviado por Dios. Porque Dios sabía cómo Pedro iba a reaccionar. Cuando Pedro bajara aquellas escaleras, abrió la puerta y viera a 3 gentiles y uno vestido de soldado, sirviendo al imperio romano, ¿cómo usted cree que Pedro iba a reaccionar? Pero no, Dios sabe hacer las cosas bien de antemano. Y cuando el Espíritu Santo te visite, no vas a poder echar para atrás. Que mucha mentira hay en las congregaciones, hermano. Un espíritu de mentira terrible. Y usted sabe que la Biblia nos enseña que los mentirosos no heredan el reino de Dios. Ahora mira lo siguiente. Dice la palabra del Señor, versículo número 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué habéis venido? Yo no sé por qué ustedes me buscan a mí. ¿Ve? Que hay cosas que Dios no dice hasta cierto momento. ¿Por qué ustedes me están buscando a mí? Entonces ellos le comienzan. Es importante cómo estos soldados veían a su jefe. ¿Ve? Porque a veces mucha gente habla de Dios, pero andan desnudos. Mire cómo dice la palabra. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión 1. Mire cómo los soldados y amistades de Cornelio veían a Cornelio. ¿Te ven tus amistades en el trabajo así? Esa gente con quien tú hablas. Porque, hermano, mire, hay una regla sencilla. Si alguien se le acerca a usted hablando negativo de las cosas del Señor, ya sea de la iglesia, de los líderes, y empieza a hablar negativo, usted no tiene que ser profeta. Ya usted está frente a una persona que es destructiva. Porque 6 cosas aborrece Jehová, Proverbios 6. Y una de ellas es los que hablan de los hermanos en la congregación. ¿Ok? No se olvide de eso. Proverbios 6, léalo. De los que hablan de los hermanos de la congregación. Dice que eso lo abomina Jehová. Entonces, si alguien se le acerca a usted en la congregación, donde quiera, hablar negativo de un hermano o de hermana, usted está frente de un abominable. Y los abominables no son de Dios. No se deje llevar mucho por la Biblia grande que cargan. Olvídese del disfraz. No tiene que ser usted un profeta para darse cuenta. Ahora, si usted se encuentra con una persona que le habla bonito de la casa de Dios, de los hermanos, de la coinonía, usted está frente de un justo de Dios. Esto no es difícil de entender. Es bien sencillo. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, versículo 23. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. De ahí salen
a caminar para la casa de Cornelio. Y ahí llegan. Y cuando llegan a la casa de Cornelio, alabanza nombre, se llevan tremenda sorpresa. Porque Cornelio tenía la familia y las amistades esperándolo a Pedro. Y cuando Pedro llega, ¿cómo se sintió? Porque tenía que aprender la lección de Jesús. Pedro no era más santo que Jesús. Y Jesús le dijo al centurión de Mateo 8, yo iré y le sanaré. ¿Cómo es posible que Pedro, que es menos que Jesús, puso resistencia al principio de no ir a la casa de Cornelio? Si Jesús le dijo al otro, yo voy a sanar, ¿por qué Pedro no quería entrar a la casa de Cornelio? Hasta que el Espíritu Santo le ministró y le dijo, no dudes de ir, porque yo los he enviado. No es Cornelio que te mandó a buscar. Porque a veces nosotros, con nuestros ojos miopes, fue el pastor que dijo, el pastor me mandó a buscar. No, ellos no entienden, hermano. Lo más difícil, hermano, yo me he encontrado en mi vida como pastor es hablarle a personas que usted no sabe cómo hablarle ya. No ve que su mente está apagada. Ellos no entienden. En su propio pecado, en su propia desobediencia, ellos no quieren creer a Dios. Entonces, como ven al pastor, porque no pueden ver a Dios porque es invisible, pues el pastor le cae mal, pues no quieren creer nada. Y Pedro estaba así. Eso fue que el Espíritu Santo le dijo, ellos llegaron porque yo los he enviado. No dudes de ir con el que. ¿Por qué? Porque Pedro iba a dudar. ¿Serán estos de Dios o serán del diablo? No dudes de ir con ellos. Y cuando Pedro llega allá a la casa de Cornelio, Cornelio tenía reunido a la familia y amistades. Porque Dios siempre hace cosas extrañas. Y cuando eso pasa, dice que cuando Pedro comenzó a hablar, súbitamente el Espíritu Santo descendió. Y empezaron ellos a hablar nuevas lenguas. Todo el mundo hablando lengua. En medio de lo que Pedro miraba como un lienzo de cocodrilos, serpientes, animales inmundos, que Dios le dijo, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. ¿Quién eres tú? Dice el Señor. ¿Quién eres tú ahí sentado en esa banca para decirme a mí quién soy yo? Y ahí se quedó Pedro, pasmado. ¿Quién eres tú? Tú eres más santo que yo. Pero Pedro obedeció y entró. Y cuando entró y en medio del discurso, ¿qué discurso era? Aquella pobre gente estaba allí. El mensaje de Pedro era sencillito. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y Él le perdona vuestros pecados. Porque el ángel no pudo decirle eso, no podía decirle eso. Y cuando empezó a predicar Pedro y ellos comenzaron a convertirse allí, las serpientes como Pedro las veía, menos amados, y los buitres y los murciélagos según Pedro los tenía, porque hay gente que te ve a ti. ¿Ok? Y es importante que usted entienda esto. Y no deje que eso lo apague usted. Si alguien te ve a ti como un murciélago, no te dejes atacar por eso. Si alguien te ve a ti como un cerdo, tampoco deje que eso te moleste. Tú sigues siendo tú, encuéntrate con ti mismo. ¿Ok? No dejes que las opiniones de nadie te influencien a ti. ¿Ok? No valores tu testimonio por lo que la gente cree y piensa de ti. Tú sabes quién tú eres. Tú sabes que Jehová, tú eres siervo de Jehová o sierva de Jehová. No dejes que los comentarios de personas apagadas destruyan tu fe. Mantente firme, porque Dios pelea tu batalla. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Las cosas de Dios perduran. Las cosas de Dios no se detienen por nada ni por nadie. Yo soy a ustedes muchas veces. Los planes, las cosas de Dios, mire,
siguen hacia adelante de victoria en victoria en victoria, no porque están dirigidos por personas, hermanos amados, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que yo le llamo el rompecadenas. Se llega una puerta aquí, pues se te abro tres puertas acá. Y así es que trabaja el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted no depende de nadie. ¿Ok? Usted depende del Espíritu Santo de Dios. Y Él abre las puertas que tiene que abrir. Las cosas de Dios continúan para siempre. Alabanza al nombre de Jesús. Y me dice, si las cosas de Dios se van a detener por una persona, imagínense qué clase de Dios es ese. Y Pedro llegó y comenzó a predicar. La misión de un hombre de Dios es predicar. Y el Espíritu Santo cayó y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y se bautizaron y un montón de cosas. Pero ahora Pedro tiene problemas. Porque el líder de la iglesia en Jerusalén es Santiago, otro discípulo. Y Santiago era bien estricto. Y cuando se escucha el rumor de que Pedro entró en la casa de un gentil, que ellos no creían eso, y que el Espíritu Santo se manifestó, y que hablaron nuevas lenguas, y que se convirtieron a Cristo, llaman a Pedro a la oficina. Pedro, tenemos que hablar contigo, ¿saben? Hay cosas que se escuchan de ti. Y ahí es donde el capítulo 11 del libro de los Hechos, capítulo 11 del libro de los Hechos, mire, comenzando el verso 5. Estaba yo en la ciudad de Jope, este es Pedro, frente a los líderes en Jerusalén, a la iglesia, pero estaban cuestionando. ¿Por qué tú fuiste a meterte allá si nosotros no vamos nunca a casa de gentiles? Entonces Pedro, mire esto, dice, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviado desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Mire esto, sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa del varón. Y mire esto, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Una de las cosas que me fascina a mí del Señor es cómo Dios testifica por ti. A veces la gente te maltrata, la gente te trata a ti de una manera sin educación o algo por el estilo. Pero Dios habla siempre tan bonito de ti. No dejes que nada te moleste, te trastorne tu mente, hermano. Aprende de tu pastor por lo menos eso. A mí nada ni nadie me infesta ni me afecta. Alabanza el nombre del Señor. Y Pedro comenzó a decir lo que había pasado. Que Dios rompió barreras. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto, versículo número 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, él va a venir aquí a predicarte el mensaje de salvación, el cual es aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pedir perdón por vuestros pecados y Él los perdonará. Porque el ángel no podía decirle esas palabras. Y todos están escuchando ahí. Me imagino que en esa sección estaba todo el mundo en silencio. Porque era la primera vez que sucedía esto en la historia, hermanos amados. Pero uno a veces Dios te manda misiones para traspasar muchas barreras.
Ayer me llamó un pastor y me invitó para Panamá. Me dijo, pastor, queremos que usted venga a Panamá por una campaña masiva aquí en Panamá. Queremos preparar todo para cuando usted venga a Panamá. Bueno, eso, la gente que no me conoce, pues ellos piensan que porque usted me llame, ya voy para el aeropuerto internacional a montarme un avión para salir. Yo primero doblo rodillas a Jehová, le digo, ¿esta salida es tuya? ¿Quiere que vaya a Panamá o no? Si me dice, ve a Panamá o a donde sea, yo voy. Si Dios me dice a mí, no vaya, pues no voy. Porque a mí no me llama la atención la ofrenda que me van a dar. Yo no soy hombre de ofrenda. ¿Ok? Yo cuando voy con una misión que Dios me haya dado. Alabanza el nombre del Señor. Le dije al varón, yo voy a ponerse a los pies del Señor y voy a orar al Señor. Si Dios me dice que vaya, te doy fecha y lo que sea. Y voy y vengo. Rapidito. Ahora, la gente tiene que aprender esto, hermanos amados. Hay muchos que andan para aquí y para abajo, metió un avión vacío y seco. Ese no soy yo. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire esto. Versos 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Mire esto. También como sobre nosotros al principio. Ellos se dieron cuenta, así pasó con nosotros al principio. Cuando nosotros recibimos allá en Pentecostés, en el cenáculo, donde el Señor nos mandó esperar, no salgáis de aquí, y esperamos, y descendió el Espíritu Santo en medio de nosotros, y lenguas repartidas como de fuego. Pasó lo mismo ahí. Claro, cuando es Dios, Dios respalda. Ahora, yo creo que usted entienda algo entre Pedro y Jesús. Pedro no quería ir, Jesús quería ir. Nosotros no podemos tener una fachada de ser algo que no somos. No podemos proyectar algo que no somos. Usted tiene que aceptar la verdad, porque la verdad os hará libre. Y decir, no, yo no soy esto. Tengo que corregirlo para que Dios me bendiga. Porque te repito, con serpientes y cocodrilos dentro no hay bendición para ti. Ese fue el error de Saúl. Saúl no quiso ser corregido. Se resistió a la sanidad espiritual. Y cuando uno no quiere ser corregido por personas que pueden ser sus padres espirituales, ¿ves? Porque hay gente que toma una posición de que largo camino. Yo he caminado 40 años, hermano. Yo he visto cosas que usted jamás se imagina. Cosas en la iglesia, en persona, en ministerio. Porque usted con 2 años convertido, 3 o 5 o 10, créamelo. Sus experiencias son pequeñititas. Yo he visto cosas que usted jamás se imaginará. Buenas, bueno, todas son buenas de parte del Señor. Lo único es que unas duelen más que otras. He visto la mano de Dios en muchas maneras y formas que ya hasta se me ha olvidado de tantos años en el altar de Jehová. Imagínense. Y esa experiencia hay que guardarla, hay que tenerla en vuestro corazón. Y a veces uno aconseja a una persona, hablando en términos generales, y la persona lo toma para mal. Entonces hay que alejarse. Hay que alejarse de esa persona porque esa persona es contumaz. Esa persona no desea ser corregida. Entonces, no ser corregido, el Señor también se echa para atrás. Dice, ¿para qué no quieres obedecer? No quieres hacer nada. Entonces, te atrasa el plan. Todas las cosas son atrasadas. Porque nosotros podemos atrasar los planes de Dios con nuestra manera de actuar y ser. ¿Me entiendes? Eso es lo importante aquí, meterle mano rápido al fuego. Nunca escuchen lo negativo. Nunca escuchen lo negativo. Aprenda, ese es su pastor. No pierda su tiempo hablando negativo del pastor. No va a entrar en mi mente. Usted va a explotar, se va a quemar las manos y la saliva que usted gastó fue en vano. ¿Ve? Y eso me ha dado a mí la victoria toda la vida.
Porque yo no le presto los oídos como dos zafacones a Satanás. Mire, cuando Dios nos hizo a nosotros, voy a terminar con esto. El espíritu que nos puso en nosotros era nuevecito. No tenía mancha ni nada. Porque el espíritu viene de Dios. Y lo dice Eclesiastés, iba a Dios. Cuando Dios hizo este sarcófago, esta caja de carne, pues nos puso un espíritu limpio, limpiecito, nuevo de paquete, ¿verdad que me entiendan? Y según ese espíritu estaba dentro de nosotros nacimos, comenzamos a crecer, ese espíritu comenzó a ensuciarse con nuestro medio ambiente. Lo que nos hablaba, lo que nos decían, lo que hacíamos, ese espíritu comenzó a ensuciarse. Por eso es que el espíritu tiene que ser santificado. Santificado, dice la palabra en Tesalonicenses 5:23. En espíritu, alma y cuerpo. Entonces, toda esa basura, amén, dependiendo cuántos años tú tienes, qué edad tú tienes, si tienes 40 años de basura está cogiendo tu espíritu. A menos que te convierta. Porque cuando te convierte, entonces tu espíritu es santificado y limpio. Mientras no tengas esa cobertura de santidad del Señor, tu espíritu sigue sucio. Malos pensamientos, malas cosas, se te metió el odio, se te metió la maldad. Y todo eso está reciclándose como la sangre que da vuelta por las venas en el cuerpo. Así está tu espíritu ensuciándose más y más. Hasta que Dios te ponga un detergente que se llama el Espíritu Santo de Dios. Que tú te santificas y toda esa basura se va. Y queda limpio. Entonces ahí donde el Espíritu Santo comienza de nuevo a trabajar en ti y en mí. No es fácil. Créanme que no es fácil. Es durísimo. Pero se puede.